Dios nos siga bendiciendo a todos, hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estamos a 3 de febrero del año 2017. Cada momento que pasa, cada día que transcurre, cada día que amanece en su vida es una oportunidad que Dios le está dando a usted para que reconozca la importancia de la salvación en su vida. Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios Todopoderoso, habló en el libro de Juan capítulo 10, gloria al Señor, y Él está dando la diferencia entre servirle a Él para bendición y salvación y servirle al destructor para condenación y ser destruido. En esa diferencia vemos la misericordia plena del Dios Altísimo, que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la conversión, para que tengamos vida eterna. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso y magnífico, poderoso, santo. Y el Dios santo, magnífico y poderoso, envió a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y lo más importante es que cuando Cristo entra al corazón de la persona, hace una transformación tremenda, una regeneración, hasta tal punto que las personas tienen que agradecer al Señor por pasar de la muerte a la vida. Cuando Cristo entra a su corazón, el hogar es diferente. El hogar cambia y es transformado. Los hijos tienen esperanza de salvación. Y en esta mañana, si usted hoy le agradece un poquitico al Señor y está pasando por dificultades terribles, entienda que sin Cristo nada podemos hacer. En esta mañana es una oportunidad para que usted la aproveche y su hogar sea transformado y sus hijos, su esposo, sea regenerado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hoy es el momento precioso para que analice cómo yo viviré sin Dios, porque le voy a ser sincero, nadie puede vivir sin Cristo. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, te adoramos, Gloria te al Señor glorificamos. Todopoderoso. Bendito Te damos Dios. las gracias por todo, mi Dios, en este momento, como siempre, Señor. Alabado sea el en tus Señor, manos. Dios amado. Que tú la uses, que tú influyas los conocimientos a seguir. Gloria a Dios. Hoy te lo pidamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mucha gente me preguntan de qué yo tengo que convertirme. La conversión es una necesidad, gloria a Dios, en nuestra vida y es obligatoria. Vamos a leer a Mateo capítulo 18, verso 3, para que usted entienda que es una necesidad, porque si no hay conversión, no hay salvación. Bien, hermanos y amigos en su casa, porque será la escritura. Y váyase con nosotros a Mateo capítulo 18, versículo 3. Gloria a Dios. Santo es el Señor, bendito sea Dios. 18, 3, santo. Entonces, y leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, la letra dice así. Entonces dijo, le digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Cristo está diciendo algo muy serio. Gloria a Dios. Jesús está hablando con los discípulos. Gloria a Dios. Y le está diciendo, oye, si ustedes no vienen a mí. Y en otra palabra dijo, el que no recibe el reino de Dios, dice la versión Reina Valera,
como un niño no puede entrar en él. ¿Por qué habla de un niño? Oiga bien, específicamente porque son sin malicias, gloria a Dios, sin malicias. Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 20, hace una diferencia entre el verdadero significado de una persona, niño nacido de nuevo. Le está diciendo que tenemos que ser niños para las malicias, pero sabios en el conocimiento de la verdad. Y es necesario que nosotros acudamos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Y cuando alguien se convierte a Cristo Jesús, entonces tiene que entender que ya no debe haber ningún tipo de pecado en él. No debe haber malicia, no debe haber corrupción, no debe haber vicio. Tiene que ser nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, mucha gente dice que yo tengo que convertirme. No mato, no robo, no adulterio, no hago esto, no hago el otro. La primera mentira es que usted dice que no tiene de qué arrepentirse. Es una gran mentira del mismo Satanás. Por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, porque todos hemos pasado por el pecado y es precisamente que fuimos vendidos a Satanás por Adán y Eva, por el primer pecado del hombre. Entró el pecado por el primer hombre, Adán. Entró la salvación por el segundo o posterior hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso le estoy diciendo en esta mañana que es necesario que las personas que vienen a Cristo Jesús tienen que cambiar, tienen que abandonar el pecado, volverse como niños, porque de esta manera es que podemos entrar a su reino. El mismo Jesús hace también una referencia cuando dice dejad que los niños vengan hacia mí, porque de tal es el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Dejar que los niños lleguen hacia mí, porque los niños realmente no tienen malicia. Los niños realmente, en un sentido, no tienen de qué arrepentirse. Y de tal es el reino de los cielos, aquellas personas que se hacen niños en conocimiento para el Señor, pueden entrar al reino de los cielos. O sea que si usted no es como un niño, que a un niño usted les da, pues lo azota, el poquito se da tu donde usted, sin rencor. Casualmente, el perdón, así es que se refiere. El no guardar rencor como un niño. Y nosotros tenemos que aprender del maestro, que le hicieron todo lo que hicieron y no guardó rencor. O sea que se mantuvo todo el tiempo sumiso a la palabra del Señor. Vamos a cambiar, como dice aquí, pues si no cambian y se hacen como niños, no puedan entrar al reino de los cielos. ¿Cómo usted cambia? Aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador, orando a Dios y dejando que sea Dios quien tome dominio y control de nuestra vida. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Una característica de un recopiolo, para entrar como un recopiolo, dice la palabra de Dios, una característica es que es obediente. Cuando lo llaman viene inmediatamente porque es obediente. Pero las personas que cuando se le está llamando a la conversión, al arrepentimiento, que dice, yo no tengo que arrepentirme, ¿de qué me tengo yo que convertirme? Entonces se convierte en un rebelde ante Dios. Por eso cuando los mismos israelitas que pecaron y que vieron cómo Pedro lo acusaba a ellos de la muerte de Cristo, cuando le dijo en Hechos 38, arrepiéntase, conviértese, bautícese cada uno para perdón de pecado, entonces ellos gritaron, ellos hablaron de qué tenemos que hacer para que nosotros fuésemos salvos. Ellos no se pusieron rebeldes, ellos no se pusieron a hablar tonterías, ellos no dijeron, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? No dijeron eso. Pedro inmediatamente le predicó que ellos eran culpables de la muerte de Cristo. Ellos hablaron y se entristecieron, dijeron, entonces, ¿qué haremos? ¿Por qué las personas en estos tiempos ya posteriores finales, en donde sabemos que ya Cristo va a venir a levantar su pueblo, donde sabemos que la gente muere como pollo, y en cualquier momento usted puede salir de este mundo, ¿por qué las personas no piensan, sí, es verdad, yo tengo que conectarme con Dios y abandonar las cosas horribles que estoy cometiendo en este mundo? Debo hacerlo,
por mi propia salvación. Prácticamente, Pedro le dijo lo que tenía que hacer. Aquí se le está diciendo a usted lo que tiene que hacer. Por lo tanto, es una característica. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en Hechos 3, 19 y 20. ¿Qué dice él sobre la conversión? Pedro. Sí, Hechos 3, 19 y 20. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él le perdonará sus pecados. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? Gloria a Dios. Pedro le está hablando con sencillez de corazón, pero lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué le dice a esta gente? A usted, a mí, a todo el que esté en pecado. Le está diciendo, gloria a Dios, arrepiéntanse, conviértanse, o sea, cambien de vida, cambien de actitud. Oiga bien, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros pecados sean borrados? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir donde un hombre para confesarle las cosas que cometemos todos los días. Y cada un mes volvemos y volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que ir donde el hombre. No, él no dice eso. El Espíritu Santo utiliza a Pedro, que lo hemos visto en la Biblia Católica, Hechos 3:19 y 20, donde Pedro les recomienda, le dice lo que tienen que hacer ellos y usted también. ¿Qué le está diciendo? Arrepiéntanse, conviértanse. La Biblia Católica dice, cambien de actitud, cambien de mentalidad, cambien de vida. Entonces, para que sean borrados sus pecados. Entonces, de la misma manera, que Pablo habló acerca del arrepentimiento, le está hablando al apóstol Pedro. Y de la única forma que usted puede ser salvo y ser perdonado de sus pecados es si se convierte a Cristo y deja de seguir pecando. Oiga, deja de pecar, porque eso fue lo que dijo Cristo a los discípulos. Le dijo a los fariseos que estaban ahí contendiendo con Cristo en Juan 8, 43 y 44. No, que Abraham tenemos por padre, no tenemos de qué arrepentirnos. Pero oiga lo que dijo Jesucristo. Cuando ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, el padre de ustedes no es Abraham, es el diablo. Porque las obras del diablo quieren hacer. Su padre es Satanás. Fue Cristo que le dijo a los fariseos. Entonces, cuando usted persiste en hacer las obras de este mundo y hacer las obras de la carne, usted está eligiendo la condenación. Por eso es obligatorio y necesario hacer lo que está diciendo el Espíritu Santo, convertirse a Cristo, arrepentimiento, conversión, abandonar el pecado, que es lo que está diciendo el mismo Jesucristo y el apóstol Pedro. Lamentablemente, hay mucha equivocación en este mundo de hoy porque la gente sigue pecando y pecando porque alguien viene y le perdona en esta tierra. Nadie puede perdonar pecado. Solo Cristo, pero lo hace una sola vez, no todos los meses. El que peca todos los meses, entonces dice 1 Juan, que el que practica el pecado es de Satanás. Por eso tenemos que elegir de quién vamos a ser, de Satanás o del Cristo que rescató de la muerte y la perdición de la humanidad. Piénselo. Por eso el mismo Pedro le dice, por lo tanto, cambien de manera de vivir. O sea, y aquí en otra versión dice, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Sí. Arrepentirse de las cosas que nos impiden buscar a Dios, de los oficios. Eso es lo que significa. Ahora, convertido es volverse a Dios. Es decir, por lo tanto, cambien de manera de pensar. Mientras usted no se arrepienta de algo que está haciendo malo, usted no puede volverse a Dios. Usted no puede realmente buscar de Dios porque está haciendo lo mismo todo el tiempo. Y para que usted pueda realmente progresar en Dios, usted tiene que hacer un cambio de vida. Si usted no cambia de manera de actitud, de pensar, todo el tiempo va a estar enfrascados en las mismas cosas. Por dentro, usted tiene que entender que de la manera que la humanidad está generando el sistema, esto no vas a cambiar. No vas a cambiar.
Mientras los grandes, aquella gente que estén realmente no cambien. Mire, el desastre que hay en la humanidad es un reflejo de la cúpula de arriba. Es un reflejo. Señores, porque voy a meterme en esto un par de segundos. Cuando yo venía para acá, algo que me indignó fue que a un muchacho lo llevaron al Palacio de Justicia como con 10 plátanos, rabiza, en un saco. 12 policías iban en el medio, lo pasearon y entraron con él. Oiga, un saquito con 2, 3 plátanos pequeños. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué entonces no llevan así a la gente de cuello blanco? ¿Por qué no llevan tanta gente que todo el mundo sabe quiénes son? Que han hecho cosas desastrosas en este país. No han cambiado de manera de pensar y de vivir. Pues si ellos hacen cosas así que tan grandes, eso es un reflejo en los pequeños. Porque para que en los pequeños se pueda acabar esa vagabundería, tienen que hacer los grandes también.